Qué grato es saludarte nuevamente para analizar el estudio semanal de la escuela sabática. Y es que de veras el estudio de la Biblia es como un panal de miel, y es que se hace más dulce a medida que uno lo prueba más. Para esta semana estudiaremos la adoración y el éxodo, comprender quién es Dios. Este es el propósito del estudio, reconocer la naturaleza santa y trascendente de Dios. Dividiremos la lección en 3 secciones: salvación del verdadero Dios, adoración al verdadero Dios y conocer al verdadero Dios. Los versículos para memorizar se encuentran en Éxodo 22 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Analicemos la primera sección: salvación del verdadero Dios. El episodio sucedido en el sagrado monte Horeb, cuando Dios se presentó a Moisés en una zarza ardiente que no se consumía, esto cuando apacentaba su rebaño, nos enseña algunos aspectos de cómo debería ser la adoración a Dios. Para esto estableceremos 3 puntos esenciales: la actitud, la orientación y el significado. Primero, hablemos de la actitud. ¿Qué actitud tomó Moisés al estar frente a la zarza ardiente? Éxodo 3:5 nos dice: entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Esta es una clara demostración que el ser humano no puede estar frente a la presencia de Dios por sus propios méritos, sino al contrario, necesita reconocer su condición pecaminosa en busca de la gracia de Dios. 3 cosas son importantes en la actitud: la reverencia, el temor y el respeto a Dios. Segundo, la orientación. ¿A quién estaba adorando Moisés? Veamos Éxodo 3:11. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón? El foco de atención de Moisés estaba puesto en sus debilidades, en sus temores. Es decir, su adoración estaba puesta en sí misma. Cualquier tipo de adoración que no esté centrada en Dios no es válida. Moisés nos muestra que nuestra dependencia debe ser total de aquel que dijo: yo soy el que soy. Tercero, el significado. ¿Qué relación existe entre liberación y salvación? Así como Dios generó la liberación del pueblo de Israel de manos egipcias, Jesús fue el protagonista de la liberación del hombre de las garras del pecado. Jesús no vino solamente para mostrar a Dios, sino también para sufrir por nuestras penalidades y morir en la cruz como rescate del ser humano. Leamos 1 Corintios 10, 2 y 4. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo ha estado representado claramente en la liberación del pueblo de Israel, lo que prefigura su poder eterno. Uno de los aspectos más significativos en la adoración del Éxodo se observa en la fiesta de la Pascua, que fue instituida para recordar la liberación del pueblo israelita de manos egipcias. ¿Qué aspectos de adoración se pueden observar en esta fiesta? El punto central de esta ceremonia se encuentra en el Cordero Pascual. Observemos lo que dice Éxodo 12, 5, 7 y 8. El cordero será un macho sin defecto, y tomarán parte de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. De acuerdo con las normas divinas, el primogénito pertenecía a Dios y tenía privilegios eclesiásticos y sociales. Con el tiempo, estos fueron reemplazados por los levitas, quienes cumplían funciones sacerdotales. Inclusive el pueblo de Israel fue llamado hijo mayor delante de Faraón, y Jesús es considerado el primogénito en el Nuevo Testamento. La noche en la que se instituyó la Pascua, Dios pasaría para herir mortalmente a todos los primogénitos, egipcios e israelitas, si era posible, incluso los primogénitos de los animales. Solamente se salvarían aquellos que tenían pintados sus dinteles y las jambas de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. Esto simbolizaba la muerte sustitutiva del Cordero, que representaba a Cristo, quien murió por todos los primogénitos, que en realidad son el pueblo salvado de Dios, tal como lo menciona Hebreos 12, 23, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Consideremos ahora la segunda sección: adoración al verdadero Dios.
Existe una clara diferencia entre Dios Jehová y los dioses creados por el hombre. Éxodo 22 da la diferencia. Leamos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Jehová es un Dios libertador. Es un Dios que busca la libertad de su pueblo, mientras que los dioses humanos son egoístas. Buscan satisfacer exigencias inmorales del ser humano, las cuales en realidad son tendencias de su origen humano. Cuando Dios dio a conocer sus 10 mandamientos, se mostró de manera apoteósica, con una increíble fuerza y grandeza, que descendió sobre el monte Sinaí en medio de una nube y humo. Ese es Dios, el Todopoderoso, que necesitaba manifestarse así ante los israelitas, para reconocer que hay un solo Dios, ya que éstos habían vivido en una nación completamente politeísta. Éxodo 24 y 5 da una tarea especial. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Tal vez podrías cuestionar el hecho de representar a Dios para adorarlo. Y dirías, ¿por qué Dios lo prohíbe si mi atención está puesta en Él? Elena de White menciona que cualquier cosa que nos atraiga y tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. ¿Qué es aquello que te distrae de adorar a Dios? ¿Qué ocupa tu primer lugar? Es hora de hacer un análisis, pues eso te está alejando de Dios. Cuando el pueblo israelita salió de Egipto, había llevado consigo una parte de población egipcia que generaba sendas dificultades e influía en su tipo de adoración. En vista que Moisés no regresaba de su encuentro con Dios, el pueblo reclamó su presencia y, asumiendo que había muerto y ya no tenía liderato, pidió que se le hiciese un Dios para que lo guiara. Observemos Éxodo 32:1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Tristemente Aarón, el representante de Moisés, accedió a este pedido y modeló con cincel un becerro de oro, el cual, según los israelitas, era el Dios que los había sacado de Egipto. La historia cuenta que los israelitas hicieron sacrificios de comunión, y al final se levantaron a divertirse. Cuando Moisés bajaba del monte, Josué, quien lo acompañaba, escuchó los sonidos e inocentemente creyó que eran gritos de guerra. Pero Moisés, que había vivido en Egipto, reconoció claramente qué tipo de sonidos eran esos. Eran sonidos de una fiesta idolátrica, de una fiesta egipcia. Es triste saber que los israelitas habían olvidado rápidamente el mensaje de Dios, quien pedía no hacer ídolos de ningún tipo. Pero, ¿cuál es la diferencia en la adoración? Aunque podemos contrastar el hecho de que al becerro debía ofrecérselo y no adorarlo, observamos que la reverencia y la humildad exigidas por Dios habían desaparecido, y la habían cambiado por glotonería y por lujuria. Es decir, cada vez más los seres humanos se hacían más animales. El ser humano se asemeja a lo que adora. Mientras más adoremos a Dios, seremos como Él. Sin embargo, el pueblo de Israel parecía animalizarse cada vez más. Ahora, ¿cómo puedes asegurarte que tu adoración no está contaminada? Hoy pueden haber otros tipos de dioses, otros ídolos, tal vez el trabajo, el dinero, la moda, la música y otras cosas más que desvían nuestra atención del Señor. Necesitamos concentrarnos en el Cristo crucificado, quien con mansedumbre y humildad llegó hasta la muerte por nosotros. Analicemos ahora la última sección de nuestro estudio, conocer al verdadero Dios. Luego de la deplorable experiencia del becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo israelita para que Dios lo perdonase. Es interesante notar que Moisés hizo un pedido individual especial que se encuentra en Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. ¿Acaso Moisés no conocía al Señor? ¿Acaso no había conversado con él cara a cara? La vida cristiana requiere de constante comunión con Dios, y la apostasía de Israel había mermado en la vida de Moisés, y es que cuando convivimos, lo que le sucede a uno afecta a la comunidad. Moisés deseaba volver a estar en la presencia de Dios, para depender completamente de Él y trabajar para su gloria, pues el camino no era fácil.
tenía que dirigir a un pueblo terco y rebelde. Sin embargo, cuanto más cerca estamos de Cristo, más errores vemos en nuestra vida. Es como acercarnos cada vez más al espejo y descubrir aquellos detalles que a simple vista no se ven. Frente a estas circunstancias, la única salida que tenemos como seres humanos es de reconocer nuestra impotencia de vencer al pecado por nosotros mismos y depender completamente de Dios. Moisés nos enseña que la verdadera adoración es acercarse más a Dios, con humildad, sumisión y fe, para entender el camino que Dios ha puesto en nuestra vida. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo puedo conocer más a Dios? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todos podemos llegar a Dios por Él. Estudiar su palabra constantemente nos mostrará que necesitamos de Él. Deseo concluir con las siguientes ideas. Primero, Dios merece toda gloria y honra. Es digno de nuestra adoración, la cual debe reflejar humildad. Él así lo ha pedido. Segundo, Dios es inmanente, es decir, es muy cercano al ser humano. El mayor ejemplo fue la muerte de Jesús en la cruz, que demostró el infinito amor que tiene por el ser creado. Tercero, Dios es trascendente. En la creación Dios demostró su infinito poder. Dios es superior a todas las cosas y como tal merece respeto y temor. Y en cuarto lugar, necesitamos concentrarnos en Dios. No permitir que otros dioses como la fama, la fortuna, el poder o simplemente imágenes alusivas a Dios nos distraigan y así perdamos el verdadero sentido de la adoración. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ti. Que Dios te bendiga. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.davidchacon.tk.